Imagina que de un día para otro pierdes tu empleo. En el 2020 en Estados Unidos se perdieron más de 40 millones de empleos. Para México fueron más de 12 millones y en Colombia 3. Extrañamente, en Guatemala cuentan con un 2.5% de índice de desempleo, muy similar al de Suecia. ¿Tienes un plan si te toca a ti? El problema del desempleo no es que los gobiernos lo midan mal. Es un tema tabú para la sociedad. No se habla con la familia, con los amigos, en la sobremesa con los hijos, inclusive con la pareja es complicado. Ellos también viven su parte de la historia. Pero ¿por qué no hablar del tema? Enfrentar el desempleo es un recorrido solitario. A pesar de que puedas encontrar apoyo en el camino, nadie sabe cuánto pesa tu mochila. Si metemos a una bolsa tus deudas, tus gastos, la presión, el hecho de que tus ahorros van perdiéndose, todo esto pesa, ¿no? Es como un mal sueño. Imagínate que vas en un carro a toda velocidad, tú vas en el asiento trasero y sientes esta desesperación por pasarte a tomar el volante y tomar el control de las cosas y no puedes. Es un tema que no discrimina. No importa la edad, no importa el género, tus preferencias, puede ser en un solo sector o puede ser una pandemia global, una crisis global. Cuando eres recién egresado, puede tomarte meses en conseguir tu primer empleo. Yo recuerdo que la frase que más escuchaba es, no tienes experiencia. Para otros podría ser, estás sobrecalificado, pero no tiene sentido, es la principal razón para seguirte preparando. Algunos especialistas dicen que el mejor momento para encontrar trabajo es cuando tienes trabajo. Eso te permite a no tomar decisiones apresuradas o con presión. Te deja elegir cuál es el siguiente paso en tu carrera. Buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo. Cuando un empleado llega a su casa, llega un momento del día en donde se puede desconectar, el doctor, el ingeniero, el arquitecto. Para un desempleado no. No hay un momento en el día en donde no sientas esa presión, esa voz en tu cabeza preguntando qué vamos a hacer. Sigues los consejos más comunes, tienes un currículum en inglés, en español, con un diseño distinto, PDF, en Word, con foto, sin foto, ya uno no sabe qué te van a pedir. Puedes pasar horas en bolsas de trabajo, en redes sociales, enviando currículums por correo electrónico. El tiempo puede pasar tan lento y tan rápido a la vez, sobre todo cuando no tienes un plan. Te puedes sentir perdido. Ahora imagina un lugar en donde sí puedes hablar de este tema. Hace unos años salí de una relación laboral y como cualquier otra persona me puse a buscar oportunidades. En ese ir y venir de entrevistas y llamadas y silencios, conocí gente en la misma situación y decidimos adoptarnos. Empezamos a compartir contenido, vacantes, artículos, pero la dinámica se empezó a complicar en el inbox. Y creé un grupo llamado El Blog del Desempleo. Seguimos compartiendo contenido, se pasó la voz, la dinámica original se conserva, y la invitación también era para headhunters y reclutadores, no solo por las vacantes que podrían tener activas en sus empresas, pero por los consejos que les pedíamos que compartieran con la comunidad. De 10 en 10 pasó a cientos, ahora miles de miembros, y todos conservan la dinámica original. Tienes que llegar compartiendo contenido antes de pedir ayuda. Las reglas del grupo son simples, respeto para todos, no aceptamos spam y no aceptamos vacantes engañosas. Puedes buscar en tu sector, puedes probar en otras industrias, te topas a veces con vacantes perfectas que podrías sentir que tu currículum, te emocionas, envías tu currículum y esperas la llamada y no llega. Pueden pasar horas, días, semanas. Es un gran error apostarle solo a un par de vacantes. Pero una de las lecciones más grandes en todo este ejercicio es que lo más importante dentro de tu currículum eres tú. No los puestos, no las marcas o las empresas con las que has trabajado. Tú y lo que puedes hacer por ti y por la empresa. Tenemos que entender que un trabajo no nos define. Y si piensas así,
¿Qué pasa cuando ya no lo tienes? ¿Dejas de existir? En este grupo encontré dónde tener esa conversación. Todo lo que te ha pasado, lo que estás viviendo, encontrar a gente en donde puedes compartirlo y saber que ellos lo entienden. Va más allá de vacantes y artículos. Cuando crees estar solo en un camino tan rudo, puedes llegar a tener una conexión personal con toda esta gente. Los mejores consejos, tal vez de cómo resolver una deuda con el banco o una tarjeta, podría no venir de un financiero, sino de alguien con una deuda más grande que la tuya. Esto es para ti. Recién egresado, que apenas estás buscando oportunidades, para ti que estás buscando tu primer gerencia o dirección, para quienes después de una pandemia les cambió el plan y tuvieron que empezar de cero. No importa si eres empresario, emprendedor o empleado. Aún en el punto más profundo de un fracaso, tenemos la capacidad de reinventarnos. Es en esa oscuridad en la que tenemos que aprovechar y atrevernos a ser nosotros mismos o a cambiar. Sobre todo a confiar. Encuentren su inspiración. Puede ser en sus hijos, familia, amigos, las miles de historias en ese grupo que han sido una fuente interminable de inspiración para mí. Lidia Yuknavich termina una de sus pláticas diciendo: tu historia merece ser contada y no hay nadie mejor que tú para hacerlo. Y yo estaré ahí para escuchar. Esto es el blog del desempleo y es la historia de cómo encontré ayuda ayudando.